Llevábamos 15 años de matrimonio, 15 años durante los que estaba convencido de conocer a mi esposa, Isabel, mejor que nadie. Sabía cómo era su rutina, sus costumbres, sus horarios. Creía que ya nada podía sorprenderme. Pero todo cambió cuando comenzó a llegar tarde a casa. La primera vez ocurrió hace 3 meses. Aquel día regresé a las 5:30 de la tarde, mucho antes de mi horario habitual de las 7. Una reunión de trabajo se había cancelado, y decidí aprovechar para volver temprano. Al entrar, encontré la casa completamente vacía. Todo estaba en silencio. A las 6:15 escuché abrirse la puerta. Isabel entró, y al verme, pareció sorprenderse por un instante. «Javier, no esperaba que estuvieras ya en casa». «La reunión se canceló», respondí. Dejó el bolso sobre el sofá. Se veía agotada. «Qué bien que hayas llegado temprano. ¿Quieres que prepare algo para cenar?» «Claro, cariño». No le pregunté dónde había estado. No le di importancia. Pensé que quizá había encontrado tráfico o que había hecho alguna diligencia. Después de 15 años de matrimonio, uno aprende que no todo necesita una explicación. 2 semanas más tarde, volvió a suceder. Otra reunión cancelada. Llegué a casa a las 6 de la tarde. La casa estaba vacía otra vez. Isabel apareció media hora después. Se la veía aún más cansada que la ocasión anterior. «Hola, amor». «Otra reunión cancelada. Qué bueno que pudiste salir antes». Sonrió, aunque aquella sonrisa no alcanzó sus ojos. Una vez más, decidí no preguntar. Siempre había creído que la confianza era la base de un buen matrimonio, pero aquello empezó a repetirse. La tercera vez, la cuarta, la quinta. Cada vez que, por alguna razón, yo llegaba antes de lo habitual, Isabel aparecía 30, 40 o incluso 60 minutos después de su horario normal. Yo seguía guardando silencio porque no quería convertirme en el esposo que desconfía de todo o controla cada paso de su pareja. Sin embargo, empecé a notar pequeños detalles. Había perdido peso. Sus ojos, algunas noches, estaban enrojecidos, como si hubiera pasado mucho tiempo llorando. También había una tristeza en su mirada que nunca antes le había visto. «¿Estás bien?», le pregunté una noche. «Sí, solo estoy muy cansada por el trabajo». La sexta vez, la séptima, hasta que llegó la octava. Ese día regresé a las 5:45. Isabel no apareció hasta las 6:50, más de una hora después. Fue entonces cuando sentí que ya no podía seguir fingiendo que nada ocurría. Al entrar dejó el bolso con un suspiro profundo. La miré directamente. «¿Dónde estabas, Isabel?». Se quedó inmóvil. Durante un segundo vi miedo en sus ojos. Después respiró hondo y sonrió. Era la misma sonrisa de siempre, aunque ya no transmitía la misma tranquilidad. Estuve tomando un café con nuestra vecina Carmen. Necesitaba despejarme un poco antes de volver. Carmen era nuestra vecina del apartamento 3B, una mujer amable, viuda desde hacía varios años. «Entiendo», respondí, pero en realidad no entendía nada. Por primera vez en 15 años sentía que había algo importante que desconocía sobre la persona con la que compartía mi vida. ¿Por qué necesitaba despejarse antes de regresar a casa? ¿Qué estaba ocurriendo realmente? Aquella noche casi no pude dormir. Las preguntas no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Cada vez que yo llegaba temprano. Ella decía haber estado tomando café con Carmen. A la mañana siguiente tomé una decisión. Mientras desayunábamos le comenté: «Hoy seguramente saldré muy tarde de la oficina. Tengo una reunión con el equipo de finanzas y creo que regresaré cerca de las 8 de la noche». Levantó la vista de su taza. «¿Quieres que te deje la cena preparada?». «No te preocupes, comeré algo por allá». Asintió y continuó desayunando. Salí de casa a las 8 de la mañana, pero no fui a la oficina. Aparqué el coche a un par de calles del edificio, desde donde podía ver perfectamente la salida principal. Me sentía ridículo, como si estuviera haciendo algo que jamás imaginé que haría, pero necesitaba conocer la verdad. A las 8:30 vi salir a Isabel. Llevaba ropa deportiva, no el uniforme que acostumbraba a usar para ir a la boutique donde decía trabajar. En lugar de dirigirse hacia la parada del autobús habitual, caminó en la dirección contraria. Esperé unos segundos antes de seguirla. Quería mantener suficiente distancia para que no notara mi presencia. Después de recorrer varias calles, tomó un taxi. Yo continué detrás. El vehículo avanzó hacia la zona norte de la ciudad. No iba camino a la boutique, tampoco hacia el edificio donde vivía Carmen. Mientras conducía, mi imaginación empezó a llenar los silencios con toda clase de posibilidades. Quizá había conseguido otro empleo. Quizá enfrentaba un problema económico del que nunca me habló. Quizá existía otra explicación que yo todavía era incapaz de imaginar. Finalmente el taxi se detuvo. Isabel bajó.
Y, en ese instante, sentí que el tiempo se detenía. Frente a ella estaba el Hospital General. Entró por la puerta principal sin mirar atrás. Yo permanecí inmóvil dentro del coche durante varios segundos. Un hospital. ¿Por qué estaba allí? Respiré hondo y entré. El vestíbulo estaba lleno de personas. Busqué a Isabel con la mirada hasta verla entrar en un ascensor. Corrí. Las puertas estaban a punto de cerrarse. Alcancé a detenerlas con la mano. Entré. Solo estábamos los dos. Nuestros ojos se encontraron. En su rostro aparecieron, uno tras otro, el desconcierto, el miedo, la tristeza y, finalmente, una especie de resignación. «Javier», susurró. «¿Qué haces aquí, Isabel?» Las puertas se cerraron. El ascensor comenzó a subir. Ella no respondió. Las lágrimas empezaron a deslizarse por sus mejillas. «Por favor, dime qué está pasando. ¿Por qué vienes al hospital?» El ascensor se detuvo en el tercer piso. Las puertas se abrieron. Frente a nosotros había un letrero que decía «Oncología». Sentí un vacío imposible de describir. Ella permaneció quieta en el pasillo. Luego se volvió hacia mí con el rostro cubierto de lágrimas. «Tengo cáncer de mama. Está en una etapa temprana. Me lo diagnosticaron hace 3 meses. 3 meses. Exactamente cuando comenzaron sus retrasos. ¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté con la voz quebrada. «Porque no quería que me vieras pasar por todo esto. No quería sentir que mi enfermedad cambiara por completo tu vida». «La palabra carga nunca debería existir entre nosotros», respondí casi sin poder hablar. «Soy tu esposo. Prometimos permanecer juntos tanto en los momentos fáciles como en los difíciles». «Lo sé», respondió entre lágrimas. «Pero ya estabas soportando demasiadas preocupaciones. El trabajo te tenía completamente absorbido y, además, tu madre acababa de recibir un diagnóstico muy complicado. No quería añadir otra preocupación más». Me acerqué sin decir una sola palabra. La abracé con todas mis fuerzas y, por primera vez en muchos años, las lágrimas aparecieron sin que pudiera detenerlas. «¿Café con Carmen? ¿De verdad te atreviste a decirme que todo este tiempo solo estabas tomando café con Carmen?» Isabel bajó la mirada antes de responder. «Carmen sí lo sabe. Ha sido la única persona que ha estado conmigo desde el principio. A veces me acompaña a las consultas y otras me ayuda a recuperarme antes de volver a casa. Por eso mencioné su nombre. Era lo más cercano a la verdad que podía decir sin contarte lo que estaba pasando». «¿Estás recibiendo tratamiento?», asintió lentamente. «Sí, 2 sesiones de quimioterapia por semana, por eso llegaba tarde. Cada sesión dura varias horas y después termino completamente agotada. Carmen me llevaba a su departamento para que pudiera descansar un rato antes de regresar. Solo quería que no me vieras en ese estado». La miré sin poder creer lo que escuchaba. ¿Que no lo notara? «Isabel». «Claro que lo noté. Vi que habías perdido peso. Vi el cansancio en tu rostro. Vi tus ojos llenos de lágrimas muchas noches». Ella rompió a llorar. «Lo siento. De verdad lo siento. Solo quería protegerte. Quería conservar nuestra vida tal como era». La abracé con fuerza mientras una enfermera pasaba por el pasillo. Nos dedicó una mirada comprensiva antes de continuar su camino. Respiré hondo. «¿Qué dicen los médicos?». Su voz apenas era un susurro. «Creen que el tratamiento tiene muchas posibilidades de funcionar. Si todo sale bien, podré superar la enfermedad. Pero primero vienen varios meses de quimioterapia, después la cirugía y, finalmente, la radioterapia». Varios meses. Todo ese tiempo había estado enfrentando aquello completamente sola. «¿Hoy tienes sesión?». «Sí, dentro de unos 20 minutos». «Entonces voy contigo». Ella negó con la cabeza. «Javier, dijiste que tenías una reunión importante». «La reunión nunca existió». La miré fijamente. «Te mentí porque necesitaba saber qué estaba ocurriendo. Y ahora que conozco la verdad, no pienso apartarme de tu lado. Voy a acompañarte a cada consulta, a cada tratamiento y a cada paso de este camino». Las lágrimas volvieron a aparecer en sus ojos. «¿Y el trabajo?». «El trabajo puede esperar. Tú no». Hasta ese momento yo había pensado que mi esposa escondía otra vida. La realidad era mucho más dura. Durante 3 meses había luchado en silencio, intentando protegerme de un dolor que estaba soportando completamente sola. Entré con ella a la sala donde recibiría el tratamiento. Me senté a su lado mientras preparaban todo. No solté su mano ni un instante. Cuando comenzaron las molestias, permanecí allí. Cuando el cansancio la venció, seguí a su lado. Y mientras la observaba, comprendí cuánto tiempo habíamos perdido por culpa de un secreto que nunca debió existir. «¿Por qué no confiaste en mí?»,
Le pregunté una vez más. Porque te conozco. Habrías dejado todo para dedicarte únicamente a cuidarme. No quería que renunciaras a tu vida por mi culpa. La miré con una mezcla de tristeza y cariño. Mi vida siempre ha sido contigo. Si tú sufres, yo también. Si tú luchas, esa lucha también es mía. Una sonrisa cansada apareció en su rostro. Precisamente eso era lo que quería evitar. Negué despacio. Acompañarte no significa dejar de vivir, significa darle sentido a cada día. La sesión terminó varias horas después. Isabel estaba completamente agotada. La ayudé a levantarse y caminamos lentamente hasta el coche. Normalmente después del tratamiento, Carmen me llevaba a su casa para que descansara antes de volver contigo. Esperaba una hora hasta sentirme un poco mejor. Regresamos en silencio. Mientras conducía entendí que aquellas mentiras no habían nacido del egoísmo, sino del miedo y del deseo de protegerme. Aún así dolían. Me dolía no haber estado presente cuando más me necesitaba. Al llegar a casa, la ayudé a acostarse. Se quedó dormida casi de inmediato. Yo permanecí sentado unos minutos en el salón antes de sacar el teléfono. Llamé a mi jefe. Necesito ausentarme durante un tiempo por motivos familiares. ¿Ha ocurrido algo grave? Mi esposa está atravesando un tratamiento médico. Quiero estar con ella. No te preocupes por el trabajo. Dedica el tiempo necesario a tu familia. Le agradecí y colgué. Después marqué otro número. Carmen, Javier, gracias. Gracias por cuidar de Isabel cuando yo ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Solo intenté ayudarla. Ella insistía en que no quería preocuparte. Lo sé, pero ahora me toca a mí estar a su lado. Aquel día comprendí que había cometido un error. Había confiado tanto en la rutina que dejé de mirar con atención a la persona que más quería. Los meses siguientes fueron los más difíciles de nuestras vidas. También fueron los que más fortalecieron nuestro matrimonio. Acompañé a Isabel a cada consulta, a cada sesión, a cada revisión. Cuando perdió el cabello, fui yo quien tomó la máquina y le afeitó la cabeza mientras intentábamos sonreír para hacer aquel momento un poco más llevadero. Después le regalé varios pañuelos de colores que eligió con ilusión. Todos los días le recordaba que seguía siendo la mujer de la que me había enamorado. Hubo jornadas especialmente duras, días en los que apenas tenía fuerzas para levantarse, momentos en los que pensó que no podría continuar, pero también llegaron pequeños instantes de felicidad, tardes en las que cocinábamos juntos porque volvía a tener apetito, noches viendo películas sin importancia mientras descansaba apoyada en mi hombro, conversaciones que antes nunca habíamos tenido. La cirugía salió mejor de lo esperado. Los médicos confirmaron que todo había ido según lo previsto. Después, llegó la última etapa del tratamiento. Durante varias semanas acudimos juntos, día tras día, y yo no falté ni una sola vez. Un año después de aquel día en el hospital, volvimos al consultorio para recibir los resultados finales. El especialista sonrió antes de hablar. Las noticias son excelentes. No encontramos señales de la enfermedad. Durante unos segundos, ninguno de los dos pudo decir una palabra. Solo nos abrazamos. Aquella noche, ya en casa, Isabel me miró con los ojos llenos de emoción. Gracias por no alejarte cuando descubriste la verdad. Tenía miedo de que nunca pudieras perdonarme. Respiré profundamente antes de responder. Es cierto que me dolió saber que me ocultaste algo tan importante, pero también comprendí por qué lo hiciste. Tomé sus manos. El amor no consiste únicamente en compartir los días felices. También significa permanecer juntos cuando todo parece derrumbarse. Ella sonrió. ¿Entonces me perdonas? Sí, pero quiero que me prometas una cosa, la que sea, que nunca volverás a enfrentar un problema importante tú sola. Somos un equipo, no más silencios, no más secretos. Lo prometió. Nos abrazamos y, por primera vez en mucho tiempo, sentimos que la tranquilidad volvía a nuestro hogar. Hoy, 3 años después, Isabel ha recuperado su vida. Ha vuelto a trabajar en la boutique y yo también regresé a mis responsabilidades. Nuestra rutina parece la de cualquier otra pareja, con una diferencia enorme. Ahora entendemos que ningún día está garantizado y por eso aprovechamos cada momento juntos. Seguimos viendo a Carmen con frecuencia. Continúa siendo nuestra vecina y una de las personas más importantes en nuestras vidas. Ahora sí, los cafés que comparten ya no esconden ningún secreto. Solo celebran la amistad que nació en uno de los momentos más difíciles. Cada vez que veo sonreír a Isabel, recuerdo aquel ascensor del hospital, aquel instante en el que pensé que iba a descubrir una traición. Lo que encontré fue a la mujer que más amaba, librando la batalla más difícil de su vida, y por fortuna logró salir adelante.